Bienvenido al programa de certificación de seguridad de montacargas. Lección 1. Fundamentos. Al final de esta lección, podrá identificar los tipos de montacargas y sus diferencias. Identificar las características clave básicas del montacargas. Identifique los controles esenciales que se encuentran en el montacargas. Identificar las características de seguridad del montacargas. Definición de carretillas elevadoras y sus tipos. Las carretillas elevadoras forman parte de una familia de vehículos de trabajo conocidos como carretillas industriales motorizadas. Hay muchos tipos diferentes de montacargas. Algunos de los más comunes son los vehículos sentados en las 4 ruedas que funcionan con gasolina, gas propano líquido, diésel o electricidad. Aquí hay un camión con conductor de motor eléctrico clase 1. Esta es una carretilla para pasillos estrechos con motor eléctrico de clase 2. Esta es una carretilla de mano con motor eléctrico clase 3 o una carretilla de conductor manual. Aquí tiene un camión con motor de combustión interna clase 4 con neumáticos sólidos o de amortiguación. Aquí hay un camión con motor de combustión interna clase 5 con llantas de aire o neumáticas. Y aquí hay una carretilla elevadora para terrenos difíciles de clase 7. Esta es una carretilla elevadora industrial de uso común, y estas son las características clave de esta carretilla elevadora. Número 1. Guardia superior. Número 2. Compartimiento del motor. Número 3. Cuadro. Número 4. Tenedor. Número 5. Carruaje. Número 6. Sistema hidráulico. Número 7. Palanca de operación del mástil. Número 8. Cadena de elevación. Número 9. Mástil. Número 10. Cruceta. Antes de conducir cualquier montacargas, debe leer el manual del operador para familiarizarse con el montacargas en particular que usará. Se espera que los operadores de carretillas elevadoras observen y sigan todos los detalles de advertencia publicados en el vehículo. Cuando arranque un montacargas, por razones de seguridad, solo entre o salga de un montacargas cuando el freno de estacionamiento esté aplicado. Nunca suba o baje de un montacargas en movimiento. Con la mayoría de los montacargas, usted sube y entra al compartimiento del operador utilizando los pasamanos y los escalones disponibles para obtener ayuda. Una vez que esté sentado, ajuste el asiento para que todos los controles sean fácilmente accesibles y abróchese el cinturón de seguridad. Establezca los controles direccionales en punto muerto. Aplique el freno y desembrague. Encender el motor. Asegúrese de que todo su cuerpo, incluidas las manos y los pies, permanezca dentro del compartimiento del operador en todo momento. No coloque ninguna parte de su cuerpo dentro del mecanismo del mástil, el mecanismo de alcance o cualquiera de los otros accesorios del camión. Detención de una carretilla elevadora. Deténgase por completo con todos los controles en la posición neutral antes de salir de un montacargas. Aplique el freno de estacionamiento y baje las horquillas por completo antes de apagar el camión. Salga de la camioneta primero usando los puntos de apoyo para las manos y los pies apropiados para estabilizarse mientras baja de la camioneta. Usando una carretilla elevadora. Las carretillas elevadoras solo deben utilizarse para el fin previsto en las áreas designadas. Asegúrese de que su montacargas tenga la capacidad adecuada para el área de trabajo específica en las condiciones del lugar de trabajo. Tanto OSHA como la Asociación Nacional de Protección contra Incendios han creado especificaciones para los montacargas que trabajan en áreas peligrosas. Bajo ciertas condiciones, es posible que deba usar equipo de protección que tenga la clasificación adecuada para el entorno en el que está trabajando. Las carretillas elevadoras se utilizan a menudo en almacenes o áreas con filas y pasillos que se cruzan. Debido a esto, un operador debe permanecer alerta debido a la alta densidad de personas y equipos que se mueven en las inmediaciones. Reglas generales de operación de montacargas. Las carretillas elevadoras se utilizan a menudo en almacenes o áreas con filas y pasillos que se cruzan. Esto crea patrones de tráfico. Debe mantenerse alerta mientras conduce debido a la alta densidad de personas y equipos que se mueven en las inmediaciones. ¿Se pregunta cómo realizar un control de seguridad mientras conduce una carretilla elevadora? Las siguientes reglas de seguridad le ayudarán a conducir con seguridad.
Estas son las normas de seguridad en el lugar de trabajo. Siga las reglas de seguridad vial, respete todas las reglas de seguridad y las normas de tránsito, incluidas las publicadas por la empresa o la instalación. Siga las políticas de la empresa, siga las políticas establecidas de la empresa para operar en patrones de tráfico. Manténgase dentro de los carriles o pasillos designados. Manténgase a la derecha a menos que se indique lo contrario. Coloque la carga y la horquilla de forma segura, viaje con la carga inclinada hacia atrás y las horquillas en la posición más baja permitida por la superficie de conducción o el terreno. Ceda el paso a los peatones, ceda el paso a los peatones. Nunca asuma que los peatones están al tanto de usted. Si necesita adelantar a un peatón, haga sonar la bocina y haga contacto visual. Disminuya la velocidad en las intersecciones, disminuya la velocidad y haga sonar la bocina en las intersecciones, puntos ciegos u otros lugares peligrosos. Revise los espejos convexos colocados en las esquinas. Disminuya la velocidad y avance con cautela en superficies mojadas y resbaladizas. Administre los controles, mantenga el camión bajo control en todo momento, realice arranques, paradas, giros o cambios de dirección de manera suave para evitar un cambio de carga que podría provocar el vuelco del camión. Nunca conduzca de manera imprudente, mantenga una distancia segura de al menos 3 camiones de largo cuando siga a otro vehículo. Nunca conduzca imprudentemente. No adelantar, nunca adelantar a otro camión que circule en la misma dirección. Lección 2. Estabilidad y capacidad. Al final de esta lección, podrás. Reconozca cómo el montacargas funciona como un sistema de palanca para levantar su carga. Identifique la definición y ubicación del centro de gravedad para el elevador descargado. Identifique la definición y la ubicación del triángulo de estabilidad en la carretilla elevadora. Identifique la definición y ubicación de una carretilla elevadora combinada centro de gravedad, cómo cambia con la posición de carga y cómo determina la estabilidad de la carretilla elevadora. Identifique las restricciones de peso y los límites de carga. Montacargas, un sistema de palanca. La posición de la carga, así como la altura del suelo de las horquillas es muy importante. Cuando está en una posición elevada, la carga puede hacer que el mástil actúe como una palanca y el eje motriz como un punto de apoyo, lo que puede causar un vuelco. Es por eso que los giros y paradas repentinas con una carga elevada son peligrosos. No se recomienda operar la masa durante el movimiento. Centro de gravedad y triángulo de estabilidad. El triángulo se calcula desde el centro del eje de dirección hasta las 2 ruedas motrices. El centro de gravedad está representado por el punto resaltado en el triángulo. La foto es el centro de gravedad de un camión vacío. Restricciones de peso y capacidad de carga. Cada carretilla elevadora tiene una placa de capacidad ubicada donde un operador puede leerla. Es una regulación federal que el gráfico de carga sea preciso y legible. Antes de cargar una carretilla elevadora, se debe verificar el gráfico de carga para ver si la carretilla que está operando tiene la capacidad de levantar y transportar una carga. Las clasificaciones de capacidad se basan generalmente en un centro de carga de 24 pulgadas, medido 24 pulgadas desde la cara de las horquillas y 24 pulgadas desde la parte superior de las horquillas. El centro de este cubo imaginario es el centro de carga. Cuando una carga se mueve fuera de la línea central de 24 pulgadas, hay una disminución en la cantidad de peso que se puede manejar con seguridad. Lección 3. Manejo de carga. Al final de esta lección, usted será capaz de: enumere los requisitos necesarios antes de recoger una carga. Enumere los pasos y prácticas correctos para recoger una carga. Identifique la altura correcta para viajar con una carga. Indique el método correcto para negociar grados o rampas con una carretilla elevadora cargada y descargada. Enumere los pasos correctos en las prácticas para establecer una carga. Enumere los pasos y procedimientos correctos cuando trabaje con pilas. Requisitos antes de levantar la carga. Una vez que los controles de la carretilla elevadora que va a operar se familiaricen, debe familiarizarse con la forma correcta de participar, recoger, transportar, depositar y desactivar las cargas.
Si la carga está suelta, desequilibrada o no es segura. Reposicione la carga para equilibrarla. Mueva los elementos más cerca para apretar la carga. Ata los artículos juntos. Aquí hay algunas cosas que hacer y no hacer al levantar cargas. Antes de realizar cualquier carga, verifique el peso de la carga para asegurarse de que no exceda la capacidad de la carretilla elevadora. Inspeccione cada carga antes de moverla. Si el palete en el que se encuentra la carga está dañado, transfiera la carga a un palete en buenas condiciones antes de moverlo. No mueva una carga si cuestiona la condición o el peso de la carga. No mueva una carga hasta que haya sido pesada y asegurada. Recogiendo una carga. Espaciado de horquilla. Compruebe el espaciado de la horquilla después de estabilizar la carga y antes de activarla. La mejor separación entre horquillas es al menos 2/3 de la longitud de la carga ajustada para un espaciado uniforme entre los largueros de palets y el ancho máximo. Cuadrar con la carga. Antes de activar la carga, el camión debe estar al cuadrado con la carga. Levante las horquillas para que estén libres de la abertura de la paleta. Acérquense lentamente hasta que la carga toque el carro. Tenga cuidado de no tropezar con la carga que está siendo comprometida. Enganche completo, asegúrese de que la carga no exceda la altura del respaldo. Levante la carga de 4 a 6 pulgadas suficientes para limpiar la superficie sobre la que descansa. Preste mucha atención a la separación de los gastos generales mirando hacia afuera para las obstrucciones aéreas. No recoja una carga a menos que esté completamente enganchada. Inclina el mástil un poco hacia atrás para sostener la carga. Compruebe los lados de la carga. Mira detrás del camión. Toque la bocina y retroceda cuidadosamente el camión. Extensión de descanso. Para cargas extremadamente grandes, las extensiones de descanso están disponibles para ayudar a estabilizarlas. La carga no debe exceder la altura de la extensión del respaldo. Viajar con una carga. Mantenga la carga bajo control y proceda al destino para descargar. Mantenga la carga lo más baja posible. Mantendrá el camión estabilizado y evitará obstrucciones aéreas. También proporciona el mejor área de visualización mientras transporta cargas. Si la vista hacia adelante está obstruida por la carga, conduzca en reversa. Sin embargo, tenga cuidado y no realice un cambio de dirección sobre la marcha al transportar una carga. Aquí están algunas de las mejores prácticas mientras viaja con una carga. Muévete siempre a una velocidad segura que permita maniobras controladas. La aceleración, los giros, la desaceleración y las paradas deben ser suaves y ejecutarse cuidadosamente. Cuando te acerques a una esquina, baja la velocidad, toca la bocina y quédate cerca de la esquina interior. En las esquinas, la forma correcta de girar es comenzar a girar cuando la rueda motriz interior llega a la esquina. Siempre toca la bocina o usa un localizador cuando te acerques a una rampa mientras cargas. Se debe tener cuidado al encontrarse con esquinas, superficies peligrosas o rampas. Evite levantar una carga mientras viaja. Elevar la altura de la carga puede cambiar drásticamente la estabilidad del camión. Nunca permita que los peatones u otro tráfico se muevan bajo una carga elevada. Negociación de grados y rampas. Las áreas en las que operará su camión, así como las superficies en las que opera pueden variar. A menudo, las superficies no serán lisas o continuas. Reduzca la velocidad en superficies resbaladizas o desiguales y nunca corra sobre objetos sueltos o a través de agujeros. Cuando trabaje en una superficie elevada, como un muelle o muelle, mantenga una distancia segura del borde durante todas las maniobras. Los grados de descenso y ascenso, como las rampas, requieren precaución adicional. Si viaja vacío independientemente de la dirección, conduzca siempre con las horquillas del camión apuntando hacia abajo. Al mover una carga independientemente de la dirección, siempre mueva con las horquillas apuntando hacia arriba el grado. Configuración de las cargas. Una carga se deposita en el orden inverso de recogerla. El pedal de marcha lenta en algunos camiones permite al operador colocar el camión en su posición durante maniobras extremadamente lentas. Al usar el pedal de marcha lenta, se aumenta la velocidad del motor, lo que crea un aumento en las velocidades de elevación.
La descarga simple consiste en colocar la carga en el suelo al desengancharla. Siga estos pasos para depositar la carga. Mueva la carga sobre la ubicación seleccionada. Incline el mástil para vertical y baje lentamente la carga al suelo. Revise detrás del camión, toque la bocina y retroceda cuidadosamente para desenganchar las horquillas del camión. Trabajar con pilas, pasos y procedimientos. Tener en cuenta algunos puntos al apilar o bajar una carga ayudará a depositarlos de forma segura. Si la carga necesita ser apilada, siga estos pasos para apilarlos de forma segura. Alinee el camión directamente con el área donde se apilará la carga. Incline el mástil hacia adelante para que esté recto hacia arriba y hacia abajo. Si el camión está equipado con un desplazamiento lateral, debe ajustarse a derecha o izquierda para centrar la carga. Levante la carga uniformemente con el nivel de apilamiento. Deslízate lentamente hacia adelante para localizar la carga sobre el punto de descarga mientras mantienes la alineación de apilamiento correcta. Cuando la carga esté en posición, bájala lentamente y de forma cuadrada hasta que el peso de la carga esté en contacto con la pila debajo de ella. Revisa detrás del camión, toca la bocina y retrocede lentamente. Cuando las horquillas se desenganchen con seguridad de la carga, detenga el camión y baje las horquillas 4 a 6 pulgadas por encima del suelo. Al bajar una carga, tenga en cuenta estas cosas. Evite sobrebajar el carro al punto donde hay holgura en las cadenas. Cuando el camión se aleja de la carga, el carro se cae, causando una tensión extrema en las cadenas de elevación. Si es necesario ajustar la carga, recógela de nuevo y reposicione. No empuje la carga con las horquillas del camión. Lección 4. Conducción segura. Al final de esta lección, podrás relaciona las diferencias entre un montacargas y un automóvil. Reconocer las condiciones que podrían ser peligrosas para la operación de montacargas. Identificar prácticas seguras para trabajar en torno a peatones. Identificar prácticas seguras para trabajar en los muelles. Regalos y automóviles. Los camiones elevadores son diferentes a los automóviles. Están diseñados para usos muy diferentes que los automóviles y tienen pocas cosas en común. Como resultado, el entrenamiento necesario para operar un automóvil no es suficiente cuando se trata de utilizar un camión de elevación. Se necesita una formación específica y una instrucción para diferentes camiones en diferentes puestos de trabajo. Algunos camiones de elevación pueden tener acoplamientos especiales para su uso en ciertos puestos de trabajo, tales como campos de rodillos, campos de carbono, cambios laterales y hojas de deslizamiento. Además de saber cómo operar un ascensor, el operador tendrá que ser entrenado para operar cualquier adjunto también. Condiciones peligrosas para la operación de elevación de horquillas. SA y la Asociación Nacional de Protección del Fuego han creado especificaciones para los camiones de elevación que trabajan en zonas peligrosas. Estas especificaciones incluyen características especiales de seguridad en el camión que reducen el riesgo de incendio o una explosión. Operar un camión de elevación del motor de combustión interna en una zona cerrada puede ser peligroso si esa zona no está bien ventilada. En ciertas condiciones, puede ser necesario usar equipo de protección que esté adecuadamente calificado para el medio ambiente en el que trabaja. Aquí hay algunas condiciones potencialmente peligrosas que deberías considerar al operar una carretilla elevadora. El radio de giro de un camión de elevación es muy estrecho. El operador debe ser consciente del movimiento de carreras del columpio trasero. En vueltas apretadas, el extremo trasero se balancea y alrededor del exterior del camino de la rueda del volante. Si un operador es negligente, el columpio trasero puede causar daños o perjuicios. Navegación de superficies, la zona que estará operando su camión en, así como las superficies que operan varían. A menudo las superficies no serán suaves ni continuas. Reduzca su velocidad en superficies lisas o desiguales y nunca corra sobre objetos sueltos o a través de agujeros. La navegación cuesta abajo, grados bajo y cuesta arriba como una rampa requieren una precaución extra.
Si viajar vacío, independientemente de la dirección, siempre conducir con los tenedores del camión apuntando hacia abajo el grado. Cuando se mueve una carga, independientemente de la dirección, siempre se mueve con los tenedores apuntando hacia arriba. Trabajando alrededor de peatones. Mientras trabajan alrededor de peatones, asegúrense de que mantener una visión clara de la trayectoria de los viajes que observan otros tráficos, peatones y obstáculos. Ponga el derecho de camino a los peatones. Nunca des paseos a los peatones. Nunca asumas que los peatones son conscientes de ti. Cuerno de sonido, hacer contacto visual, y solo después pasar un peatón. Nunca permita que los peatones se muevan bajo una carga elevada. Aparca el camión lejos del tráfico peatonal. Trabajando alrededor de muelles. Al trabajar en una superficie elevada, como un muelle o un muelle, mantener una distancia segura desde el borde durante todas las maniobras. Antes de entrar en cualquier remolque con un camión de elevación, asegúrese de que el remolque o el vagón puede manejar el adicional. El remolque o el coche ferroviario está seguro contra el movimiento. Los frenos del coche ferroviario están listos. El remolque tiene sus ruedas controladas. El remolque, si no está conectado al tractor, debe utilizar los soportes de jack u otros medios fiables de apoyo. Lección 5. Normas de seguridad. Al final de esta lección, podrás: diga la forma correcta de dejar un montacargas. Identificar las razones que conducen a una propina por accidente. Identificar la respuesta correcta a una propina por accidente. Dejando una carretilla elevadora. Hay dos maneras de aparcar un camión de elevación: atendidos y desatendidos. Aparcamiento. Un camión de elevación alimentado se considera asistente cuando el operador está a menos de 25 pies de distancia y el camión permanece en vista. El motor se puede dejar encendido mientras el operador está fuera del camión si el control direccional es neutral. El freno de estacionamiento está listo. Los tenedores se bajan completamente y se inclinan ligeramente hacia adelante para mantener los extremos contra el suelo. Aparcamiento no vigilado. Si el operador está a más de 25 pies del camión o el camión está fuera de vista, se considera desatendido y debe estar estacionado y apagado. El procedimiento de estacionamiento no vigilado es: establecer el control direccional para neutralizar. Estaciona el camión en una zona designada. Baja los tenedores al suelo y pone el freno de estacionamiento. Apaga el motor. Para un camión de petróleo licuado, LT, apague la válvula de servicio en la botella teniente. Aparque en superficies de nivel si es posible, de lo contrario, compruebe las ruedas. Aparque el camión lejos de fuentes de calor, pasillos, escaleras, tráfico peatonal, vías de tren o equipo de seguridad y fuego. Razones que conducen a una propina sobre. Los sobres de punta son la causa número 1 de las muertes de los camiones de elevación. Un consejo puede ocurrir debido a: aspecto, vuelo SARP, frenado abrupto, velocidad excesiva, obstrucción por encima de la cabeza, conducir sobre superficies desiguales, conduciendo incorrectamente en rampas. Todas estas acciones pueden causar que un camión de elevación se incline. La mejor manera de evitar esto es seguir estrictamente las directrices y procedimientos aceptados. Respondiendo a una propina por accidente. Si te involucras en una propina, no saltes del camión. El cinturón de seguridad y el marco que rodea el compartimento del operador están diseñados para proteger al operador. En un consejo sobre la situación: permanezca sentado con el cinturón abrochado. Sostén el volante. Prepárate y aléjate de la caída. La mayoría de las muertes ocurren cuando el operador no lleva cinturón de seguridad ni intenta saltar del camión. Lección 6. Inspección y mantenimiento. Al final de esta lección, podrás identificar cuando el montacargas debe ser inspeccionado.
Determinar qué equipo debe inspeccionarse y corregirse para la inspección de cada partida. Reconocer cómo resolver los problemas del equipo. Determinar las precauciones que deben tomarse para evitar los riesgos de recarga asociados con baterías, propano y gasolina o elevadores diésel. Lista de los pasos necesarios para el recargo, la batería, el propano y la gasolina o los ascensores diésel. Inspección de elevación. Ahora se requiere una inspección de preoperación con arreglo a las directrices de la SA. Cuando se realicen diariamente estos controles mejorarán la seguridad y aumentarán la productividad. Antes de iniciar cada turno de trabajo, el operador deberá realizar una inspección diaria en el camión de elevación. La inspección diaria es una rutina de control de dos partes que incluye una inspección visual y una inspección operativa. Después de la inspección diaria, debe realizarse cualquier mantenimiento rutinario. Durante el examen visual, los elementos que deben ser inspeccionados son los siguientes. Manual del operador. Comprueba si todos los tratos están en el camión. Comprueba si el manual del operador está en el camión. Gráfico de carga. Comprueba si la placa de datos está en su lugar en el camión. Compruebe si el camión o la placa de datos han sido modificados. Compruebe si la placa de datos está dañada o ilegible. Hoja metálica. Compruebe si falta alguna cubierta o hoja de metal, rota o deformada. Compruebe si los dispositivos de vigilancia están funcionando correctamente. Guardia general. Comprueba si la guardia superior o sus piernas están dobladas o rotas. Comprueba si todos los oyentes están seguros. Tires y ruedas. Comprueba si faltan grandes piezas de neumático. Comprueba si hay pernos sueltos o perdidos. Compruebe si los conductos están dañados. Compruebe si los neumáticos se inflan correctamente. Niveles de líquido. Compruebe si todos los fluidos están al nivel adecuado. Compruebe si se ha aplicado la lubricación según el calendario previsto. Eje de accionamiento. Comprueba si el eje de la unidad está goteando. Tenedores. Comprueba si las tenedores están dobladas, rotas o gastadas. Comprueba si las paradas del tenedor están en su lugar. Comprueba si las cerraduras del tenedor funcionan correctamente. Retrocedentes de carga. Comprueba si los soportes de carga están torcidos, doblados o rotos. Comprueba si los tornillos de montaje están asegurados. Aceite hidráulico. Comprueba si el aceite está lleno al nivel adecuado. Comprueba si el aceite está limpio y limpio. Compruebe si hay alguna fuga visible. Comprueba si hay gotas debajo del camión. Aceite de motor. Comprueba si el aceite está lleno al nivel adecuado. Compruebe si hay alguna fuga visible. Comprueba si hay gotas debajo del camión. Sistema de enfriamiento. Compruebe si el radiador está lleno al nivel adecuado. Compruebe si hay alguna fuga de las casas, la bomba de agua, el radiador o el motor. Comprueba si hay algún obstáculo bajo el camión. Comprueba si la abrazadera de manguera y los cinturones de ventilador están apretados. Comprueba si el cinturón de ventilador está desgastado o roto. Batería y conector. Compruebe si los conectores están apretados y libres de corrosión. Comprueba si el electrolito de la batería está en el nivel adecuado. Comprueba si la bodega está asegurada. Equipo operativo. Durante la inspección del equipo operativo, se evaluará lo siguiente. Asiento. Comprueba si el marco está roto. Compruebe si el cojín está adecuadamente unido al marco. Sistema de restricción. Compruebe si hay un sistema de restricción del operador en su lugar y funcione. Comprueba si el cinturón de seguridad o el arnés está usado. Compruebe si el dispositivo de vigilancia se bloquea y se desbloquea correctamente. Comprueba si el camión tiene un éter y funciona correctamente. Compruebe si el éter está enmarcado o agrietado. Cuerno. Comprueba si el cuerno funciona correctamente. Medidor e instrumentos. Comprueba si todos los medidores funcionan.
Comprueba si alguna de las lentes de calibre está rota o nublada. Compruebe si todas las luces del indicador iluminan cuando el interruptor de la llave esté en posición. Ensayo de batería. Compruebe si el indicador muestra carga completa tras la sustitución de la batería. Acelerador. Compruebe si el acelerador funciona sin problemas. Control de las palancas. Comprueba si las palancas se mueven suavemente. Compruebe si cada función se activa correctamente cuando se opera la palanca de control. Compruebe si las palancas regresan a su posición central correctamente. Control direccional. Compruebe si los controles direccionales se mueven sin problemas. Comprueba si la dirección se activa cuando se selecciona y el camión se mueve en esa dirección. Compruebe si el control vuelve a su posición centralizada correctamente. Eje de accionamiento. Comprueba si hay ruidos inusuales que vienen del eje cuando el camión se mueve. Dirección. Comprueba si el volante y el eje del volante giran sin problemas para cerrar. Compruebe el enlace de dirección. Compruebe si hay ruidos inusuales mientras se dirige. Faros tail lights. Comprueba si todas las luces iluminan cuando se encienden. Comprueba si alguna bombilla está tensa o quemada. Luces de advertencia. Compruebe si todas las luces de advertencia se iluminan correctamente. Alarma de respaldo. Comprueba si la alarma suena cuando el camión se pone al revés. Frenos. Compruebe si el pedal de freno es alto en firme cuando se aplique. Compruebe si el pedal se hunde lentamente cuando se aplique la presión durante un periodo de 10 segundos. Frenos de servicio. Compruebe si la ruptura de servicio mantiene el camión en su lugar cuando se aplique. Compruebe si el freno de servicio se ajusta a las especificaciones del fabricante. Frenos de estacionamiento. Compruebe si el freno de estacionamiento mantiene el camión en su lugar cuando se aplique. Compruebe si el freno de estacionamiento está fijado en las especificaciones del fabricante. Frenos de asiento. Compruebe si el freno de asiento mantiene el camión en su lugar cuando se aplique. Compruebe si el freno de asiento se ajusta correctamente. Mástil se hunde. Compruebe si hay alguna caza enmarcada o rota. Compruebe si hay alguna fuga de aceite hidráulico en cualquier parte. Inclinación. Comprueba si el mástil se inclina hacia adelante y hacia atrás sin problemas. Compruebe si el mástil va hacia adelante o hacia atrás. Comprueba si hay algún cilindro goteando. Compruebe si todos los pines de retención están en su lugar. Transporte. Comprueba si las barras de carruaje están dobladas. Comprueba si las muescas en la parte superior del carruaje están gastadas. Comprueba si las cerraduras del tenedor están en su lugar. Mira si el carruaje está suelto en los canales. Comprueba si el carruaje se inclina hacia arriba o hacia abajo. Comprueba si falta algún rodillo. Comprueba si los rodillos se mueven suavemente dentro de los canales del mástil. Compruebe si las cadenas están sujetas correctamente. Comprueba si las cadenas están fabricadas. Comprueba si las cadenas están oxidadas. Comprueba si la tensión de la cadena está en paz. Compruebe si hay juego excesivo en la cadena cuando se baje. Compruebe si el apego se realiza correctamente. Compruebe si el apego está montado de forma segura al carruaje. Compruebe si la fijación está dañada. Problemas de equipos de resolución. Si en cualquier momento se encuentra que un camión de elevación es defectuoso, en necesidad de reparación o inseguro, el camión debe ser sacado del servicio. Su supervisor debe ser notificado inmediatamente e informado de los elementos que fallaron en la inspección. Una vez corregidos los problemas y el camión ha sido restaurado a una condición segura, se puede volver a trabajar. Precauciones mientras reabastecen motores de gasolina y diésel. Los individuos que se refieren a los camiones de elevación deben ser debidamente entrenados para el tipo de combustible y camión que se utilizan. El reembolso debe efectuarse en un espacio bien ventilado siguiendo los procedimientos establecidos y las normas generales de seguridad. No se refieren nunca a equipos de desprendimiento o fuentes de calor elevadas. Nunca fumes mientras reabastece.
Conoce la ubicación del equipo de seguridad de incendios más cercano y cómo usarlo. Pasos para referirse a la gasolina o a los motores diésel. Estaciona el camión en una zona de recarga designada antes de la gasolina o el gasóleo. Coloca el control direccional en neutral y activa el freno de estacionamiento. Bajen los tenedores al suelo y bajen las propinas. Gire el interruptor de la llave a la posición de apagado antes de alimentar. No agregue combustible a un camión superior. Asegúrese de utilizar el combustible correcto para el camión. Llene el tanque lentamente para evitar el exceso de llenado. Si se derrama algún combustible, baje la zona con agua. Si se detectan fugas en el sistema de combustible, no operen el camión hasta que se haya corregido el problema. Precauciones mientras reabastece los motores de gas de petróleo líquido. En la industria del camión de elevación, el gas licuado de petróleo o PG se ha convertido en un combustible muy común para los camiones de combustión interna. Aquí están las precauciones que deben tomarse antes de reabastecer un camión con PG. Estaciona el camión en la zona designada de recarga antes de repostar. Coloca el control direccional en neutral y activa el freno de estacionamiento. Bajen los tenedores al suelo y bajen las propinas. Deja el motor en marcha. Cierre la válvula de servicio montada en la botella teniente. Deje que el camión corra hasta que el motor esté fuera de combustible y abandone. Apaga la llave. Trata de reiniciar tu camión. Si el camión empieza y funciona, todo el combustible no ha salido de las líneas. Debe usar ropa protectora antes de cambiar una botella, incluyendo mangas largas, guantes de guante y protección ocular. Pasos para referir a los motores PG. Después de que todo el combustible esté despejado de las líneas y el camión no se reinicie, siga estos pasos para referir un motor PG. Un par de manguera de la válvula de servicio. Desbloquear el soporte de sujeción que mantiene la botella en su lugar en el camión y extraer la botella. Tenga en cuenta que las botellas de gas teniente deben almacenarse en una zona exterior aprobada con la válvula de servicio en la posición de apagado. Invertir el procedimiento con una botella completa e instalarlo en el camión. Compruebe la botella nueva para cualquier daño, como dentadura o pics, y asegúrese de que la válvula de servicio está en la posición de apagado. Coloca la botella de teniente sobre el alfiler del localizador y revuelve los soportes de retención. Después de conectar la manguera del teniente a la válvula de servicio, abra lentamente la válvula. No abra la válvula demasiado rápido. Esto causará que la válvula de alivio de la presión trasera cierre el suministro de combustible. Nota, si esto ocurre, cerrar la válvula de servicio durante 5 segundos y luego reabrir lentamente la válvula. A medida que se abre la válvula, preste atención al olor del gas TTE, cierre la válvula inmediatamente si huele algún gas y retire la botella. Marca o etiqueta la botella defectuosa y reemplaza con otra buena botella. Precauciones durante el mantenimiento de la batería. Antes de realizar cualquier mantenimiento de la batería, debe ponerse el equipo de protección apropiado. Este equipo consiste en protección o cara, guantes de goma, mangas largas y un delantal. El ácido de la batería es altamente corrosivo y puede causar quemaduras graves en los ojos y la piel. Si entra en contacto con ácido, vaya a la estación de lavado más cercana inmediatamente y ejecute agua sobre la zona durante al menos 15 minutos. Entonces busca atención médica. Cuando sea necesario quitar una batería, asegúrese de utilizar el equipo adecuado. Coloque el conector de la batería encima de la batería que necesita ser movido. Las baterías de camiones elevadores pesan a menudo miles de libras y pueden causar lesiones graves si se manejan indebidamente. Antes de mover la batería, asegúrese de que está bien asegurado y posicionado. Ten cuidado al cerrar la batería. Pasos para cargar baterías. Cargar una batería en un camión eléctrico es muy diferente de la rutina de reabastecer un camión de combustión interna. Una vez agotada la batería, siga estos pasos para cargar la batería. Aparca el camión de elevación en el área de carga designada. Esta zona bien ventilada debe estar libre de chispas en fuentes de calor elevadas.
Nota: la parte superior de la batería no debe entrar en contacto con ningún objeto metálico, o pueden producirse shorts eléctricos. Coloca el control direccional en neutral y activa el freno de estacionamiento. Bajen los tenedores al suelo y bajen las propinas. Enciende el interruptor de la llave a la posición de apagado. Abra completamente el compartimento de la batería y permita que el gas de hidrógeno se descomponga en la acumulación de calor a la suspensión. Comprueba el cargador de la batería y asegúrate de que esté puesto en la posición de apagado. Desconectar el conector de la batería del camión y conectarlo al conector del cargador de la batería. Nota: nunca conecte el conector en el cargador de la batería al conector montado en el camión. Esto puede dañar severamente el camión de elevación. Inyectar los cables y el conector de la batería para cualquier daño. Si no hay daños, encienda el cargador y siga las instrucciones de carga del fabricante.